Ahí estamos. Ya, vamos a comenzar entonces, como les decía, vamos a tratar de aprovechar lo mejor posible el tiempo, debido a que siempre andamos a la carrera en los últimos minutos, ¿ya? Bien, comenzamos entonces. Nuestro objetivo, como pueden observar ahí, está escrito, como siempre, en la primera diapositiva. Corresponde entonces ahora a utilizar el conocimiento que venimos adquiriendo desde las clases pasadas, ahora con respecto a lo que significa aplicar en la vida diaria lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Aunque no estamos hablando de algo que haríamos todos los días, pero sí en distintos trabajos o más de alguna oportunidad en términos estadísticos o cosas parecidas. Ya estamos hablando de que no lo vamos a usar para ir a comprar pan, pero sí dentro del ámbito laboral sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces la idea es, como dice el objetivo, modelar las situaciones de la vida cotidiana utilizando las distintas funciones que ya hemos conocido en estas últimas clases de los días viernes. Vamos a avanzar entonces. Ya. Iniciando, ¿alguien recuerda, al menos por el título, qué fue lo que estudiamos en la clase anterior? Aunque sea el título, nada más. Funciones inversas. Fernando, ¿no se te escuchó bien? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Recuerda algo? Veamos. Sí, Fernando, tiene toda la razón. Estuvimos viendo funciones inversas, ¿cierto? ¿Ya? Pero les recuerdo además que para poder lograr la función inversa, lo más reciente, con respecto a las clases anteriores, lo más reciente tiene que ver justamente con algo que utilizamos para poder identificar correctamente a la función inversa, ¿ya? ¿Se acuerdan de algo así como los valores que le damos, todos los valores que le damos a la X y todos los valores que acepta la Y? Bien, Sofía, eso es justamente, eso es lo más reciente. Si bien es cierto, como dice su compañero, estuvimos trabajando con funciones inversas, el tema es que el dominio y el recorrido son los elementos que nos hacen identificar con más claridad cuáles son los procedimientos que tiene cada una de las funciones. Muy bien. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como decía su compañera, estuvimos viendo dominio y recorrido para algunas de las funciones que hemos trabajado acá en clase. ¿Ya? Luego de eso, entonces, ¿qué es el dominio y el recorrido de una función? Yo prácticamente le di la respuesta hace poquito. ¿Alguien, a ver, quién se puede arriesgar? Acuérdense que el momento es ahora, no durante la evaluación, para aclarar todas las dudas que tengamos. Dominio, ¿quién se acuerda de la definición del dominio? El primer conjunto de números. Sí, efectivamente, es un conjunto de números. ¿Quién me habló acá? Conjunto de variables, o sea, el conjunto de variables independientes. Ya, O sea, sí, el tiene que ver, conjunto, sí, si lo es afinamos conjunto un de poco, valores que el conjunto de valores que puede tomar una variable dependiente. independiente. Muy bien, Independiente, sí. Me comí la in. sí, perfecto, bien, es eso. Todos los valores que pueda tomar la variable independiente los almacenamos en un conjunto. Muy bien, chicos, bastante bien. Veamos entonces, tal cual ustedes dijeron, el dominio corresponde a los valores que puede tomar la X y el recorrido, que sería la parte, la contraparte, por decirlo de esa forma, como ustedes bien lo acaban de recordar, el dominio sería el recorrido sería entonces la contraparte de la X, ¿cierto? O sea, todos los valores que por consecuencia va a tomar la Y o, que también lo podemos definir de esa forma, f de X, ¿cierto? Muy bien. Ya, entonces, vamos a una pregunta directa, solo como para refrescar la memoria, para terminar de despertar las neuronas. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué deberíamos hacer para encontrar el dominio? A ver, un breve recuerdo.
lo primero que voy Profe, fijarnos en el índice, ¿no? De la raíz. algo tiene que ver el índice de la raíz, sí, efectivamente, pero más allá de eso, La eh, X. sí, Nicole, tiene que ver justamente con el trabajo de la X. Eh, Era la inecuación que usted dijo, ¿no? Correcto, sí, hay que trabajar la inecuación. Muy bien, vamos a darle la entrada a su compañero ya. Efectivamente, dado que el índice es cuadrado, como muy bien decía su compañero, el índice es un número par, entonces trabajamos el radicando, todo el radicando de la raíz como una inecuación. Muy bien recordados, se pasaron. Entonces, la idea de esto va a ser de que al trabajar la inecuación, vamos a aislar a X, ¿cierto? Al igual como lo hacemos en la ecuación, y al aislar la X paso a paso, un trabajo que se los voy a dejar a ustedes, que ya debemos tenerlo dominado supuestamente, nos indica eso entonces de que el dominio de esta función inicia en el 7/3 negativo y va a continuar hacia el infinito, ¿ya? Además, les recuerdo de que la forma de los paréntesis tienen una indicación bastante clara con respecto a dónde comienza de manera tácita y dónde termina también de manera tácita, si acaso esos límites están o no incluidos. ¿Cuándo están incluidos? Cuando el paréntesis es de corchete. O sea que ese número que está pegado a ese paréntesis sí es parte del conjunto. ¿Ya? Y si el paréntesis es redondito, así como el que está hacia el lado del infinito, eso indica de que ese valor o ese elemento aritmético es parte del conjunto, pero no está precisamente dentro del conjunto, ¿ya? Sino que lo podemos tomar solamente como límite. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, me imagino que más de alguna vez habrán escuchado la palabra modelar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora justamente tiene que ver con eso, con qué significa modelar algún planteamiento aritmético o algún problema matemático con respecto a justamente todo lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿ya? Entonces, la idea es, como lo indicaba también el objetivo, que hoy vamos a trabajar con la habilidad matemática de modelar, ya que esto ya es de un orden superior, que le corresponde justamente al nivel de ustedes, de tercero y de cuarto medio. Entonces, avanzando, vamos a ir en detalle. Como dice acá, es una de las 4 habilidades matemáticas que plantea el currículum del Ministerio Nacional, o sea, es una cuestión que estamos de cierto modo, entre comillas, obligados a interiorizarnos, pero además de eso, la idea de modelar aritméticamente algo significa que de alguna forma voy a adquirir las herramientas finales que se necesitan para matemáticas, para poder hacer en algún momento algún tipo de investigación, para que se me ocurra qué hacer con semejante planteamiento o con algún ejercicio aritmético, cómo comenzar, cómo desarrollar y cómo finalizar, ¿ya? Entonces, si observamos, tenemos entonces algunos pasos que recordar para esto para poder construir el modelo matemático. Lo primero es algo que yo ya le había comentado muchas veces antes, leer comprensivamente, leer de manera cuidadosa, identificando los factores y las variables, ¿ya? ¿Cuáles son todos los elementos que me da el planteamiento del problema? Ya sean en números específicos, ya sean situaciones específicas. Identificar claramente todo lo que me sirve, ¿de acuerdo? Lo segundo entonces sería organizar la información e identificar patrones o regularidades. En esto, en la idea del planteamiento y de haber dado el primer paso de identificar, justamente se refiere a que si yo puedo identificar procedimientos que yo ya conozca, como por ejemplo, poder aplicar alguna propiedad, ya sea de potencia, ya sea de raíces, ya sea de logaritmo, ¿ya? Bueno, y otras propiedades de otros elementos también. Entonces, si yo logro identificar eso, por supuesto que lo vamos a aplicar y lo vamos a considerar dentro del desarrollo. El tercer paso sería plantear la expresión matemática que modela la situación.
al mencionar el planteamiento de la expresión matemática, estamos hablando que con los patrones que yo identifiqué, puedo entonces construir alguna escritura matemática que podría representarse a través de una ecuación, ¿cierto? Podría representarse a través de una función, podría representarse a través de algo tan simple como una potencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces la idea es justamente que una vez identificados los patrones o regularidades, lo planteo justamente de esa forma y lo construyo, lo armo paso a paso. Y el paso número 4 entonces sería interpretar el modelo en el contexto en el que se planteó. Eso quiere decir que una vez que yo ya me di cuenta que lo que hice estaba correcto, puedo de alguna forma, entre comillas, predecir qué sucedería si, por ejemplo, eh, cambiamos una variable. O sea, yo tengo escrito el modelo, ¿ya? Una vez que ya hice todos los pasos anteriores, tengo escrito el modelo y puedo pensar en qué pasaría si cambia una de las condiciones. Entonces, esa condición la cambio en mi modelo y observo qué puedo obtener como resultado. Y eso obviamente que no solamente me da la confirmación, sino que además me da la tranquilidad de que lo que acabo de construir está correcto. ¿Ya? Bueno, y acá, como se pueden dar cuenta, tenemos entonces justamente un esquema que está referido justamente a eso, que tiene un problema, esto es una continuidad, un ciclo, ¿ya? Si ustedes se fijan, todas las flechitas ahí están apuntando al cuadro siguiente, ¿cierto? Y no hay un final, no hay un inicio ni un final, por lo tanto estamos hablando de un ciclo, ¿ya? Podemos tener, por ejemplo, el inicio acá, a modo de ejemplo, en el cuadradito que está marcado con azul. Tenemos un problema del mundo real, podemos crear una fórmula para, justamente siguiendo los pasos que acabamos de revisar, para crear un modelo aritmético, ¿cierto? Y eso nos permite resolver y, por supuesto, que obtener finalmente conclusiones acerca de nuestro trabajo, conclusiones matemáticas. Y, por supuesto, que luego de eso, entonces, una vez que yo ya he corregido, tengo conclusiones, me di cuenta de que lo que hice está correcto, entonces puedo ir cambiando variables y planteando nuevos desafíos con el mismo modelo, de manera de que yo pueda de alguna forma, entre comillas nuevamente le insisto, predecir, ¿ya? Le digo que esto va entre comillas la palabra predecir, porque en realidad lo que estamos haciendo es calcular, ¿cierto? Si yo cambio las condiciones, realizo nuevamente el cálculo y obtengo un resultado que me podría permitir saber qué es lo que va a suceder bajo esas condiciones, bajo las nuevas condiciones, ¿ya? Ok, entonces, bajo el contexto de modelamiento, ¿hay alguna duda con respecto a lo que significa el modelamiento, chiquillos? En todo caso, lo vamos a revisar ahora mismo, el paso a paso, lo vamos a llevar a la práctica. Pero conceptualmente hablando, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Puede ser? Ya. Yo no, profe. Ok, gracias, Fernando. Avanzamos entonces. Tenemos, primera situación. Tenemos que un trabajador debe embaldosar una superficie rectangular. ¿Ya? Ojo que este tipo de problemas siempre va orientado a la superficie, ¿cierto? Y la superficie se mide a través del área. De hecho, ya me están dando una indicación, que me están hablando de que el área es rectangular. ¿Ya? Y si, a ver, espérenme un minuto, son las 9:18 y estamos admitiendo a Matías Ose. Chiquillos, si alguien se cae, se le cae el internet y se desconecta, por favor, y yo no lo veo, me avisan para poder reingresarlo nuevamente, ¿ya? Ok. Entonces, lo que estábamos. La superficie que se va a embaldosar es rectangular, que tiene ahí, como ustedes pueden observar, esas medidas. Lo que está entre paréntesis, que es la M, me está indicando metros, ¿de acuerdo? Entonces, esta superficie rectangular tiene X de metros de largo por, o sea, ahí viene la otra medida, la otra arista del rectángulo, X menos 5 metros de ancho, ¿ya? X metros por X menos 5 metros de ancho. Entonces, luego se entregan más datos. Por cada metro cuadrado embaldosado, cobra 5.000 pesos esta persona, ¿ya? Un trabajador.
Entonces, les recuerdo que la idea es ir almacenando datos, ¿ya? Vamos descartando posibilidades y quedando solo con lo que nos sirve, ¿ya? Ya tenemos tres datos importantes. Un lado mide X, el otro lado mide X menos 5, y además esta persona cobra 5.000 pesos por cada metro cuadrado que nosotros encontremos, más un costo fijo por mano de obra igual a 20.000 pesos. O sea, que esos 20.000 pesos, ojo y cuidado con la comprensión lectora acá, esos 20.000 pesos no están relacionados a cada metro cuadrado, sino que eso es un costo fijo. Sea que a cualquier persona que yo contrate y le encargue este trabajo, a cualquier persona, ¿cierto? No solo a este que nos va a realizar el trabajo, ya de partida le estoy otorgando 20.000 pesos como un costo fijo, ¿cierto? Le voy a pagar 20.000 pesos solo por entregarle el trabajo. Lo que él me cobre después se anexa a estos 20.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro dato importante y la pregunta planteada es, ¿cuál es la función que modela el pago total G? Ojo que la letra en realidad no me está dando que no los complique en el fondo, ¿ya? Porque la letra G, en este caso G mayúscula, lo único que me está diciendo es que el resultado que yo pueda obtener lo voy a almacenar, entre comillas, lo voy a almacenar en G. Es como si G fuera una caja, ahí obtengo entonces el resultado, ahí lo guardo, ¿ya? Entonces, leamos nuevamente, ¿cuál es la función que modela el pago total G en pesos que se debe dar al trabajador de acuerdo a los metros cuadrados embolsados? ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar, la pregunta está orientada a la cantidad de metros cuadrados que se van a embaldosar o que ya se embaldosaron. Entonces, como yo no sé si el trabajo está terminado, si llegó a la mitad o si solamente va comenzando y lleva unos pocos metros cuadrados, lo primero que necesito saber es de alguna forma orientar, de alguna forma establecer el trabajo en metros cuadrados de manera de que sea una alternativa que puedo cambiar, ya que puedo ir alterando. Entonces, lo primero que necesitamos saber, como usted se da cuenta acá, tenemos que los lados de este rectángulo están escritos en términos de la X, ¿cierto? Por lo tanto, como se muestra acá el dibujo, en el rectángulo tengo por un lado X metros y por el otro lado tengo X menos 5 metros. Lo que me conviene saber es la superficie total. Eso como primera medida. ¿Ya? Entonces, como dice el cuadradito que está ahí más abajito, dice, representar el problema muchas veces nos ayuda a comprenderlo de manera mejor, ¿ya? O de mejor manera. Así que vamos a representarlo una vez. Ya, ahí. Tenemos entonces que debemos calcular el área que embaldosará, que era lo que yo le estaba indicando primero. Hay que revisar primero cuál es toda el área en términos de las mismas medidas que me dieron. ¿Ya? Y como se trata de un rectángulo, ustedes recordarán de que el área de un rectángulo se mide lado por lado, ¿cierto? Entonces, altura por base, en este caso, corresponde a que la base sería X y que la altura sería X menos 5. Por lo tanto, al resolver la multiplicación obtendríamos X por X y X por menos 5, que es justamente lo que nos estaría dando al final, ¿ya? X por X, X cuadrado, X por menos 5, menos 5X. Ojo que ese M al cuadrado que aparece al final se refiere a los metros cuadrados, que es lo que estamos calculando, ¿de acuerdo? El área siempre nos da como resultado un elemento al cuadrado, no lo olviden. Entonces, segundo paso, por cada metro cuadrado, el trabajador cobra 5.000 pesos, segundo dato importante que lo sacamos desde el problema. Por lo tanto, su ganancia por metro cuadrado corresponde a, y ahí tenemos entonces la expresión. Fíjense en esto. X, en el fondo, me está determinando cuántos metros cuadrados son los que se han ido trabajando. En este caso, entonces, como el trabajador cobra 5.000 pesos, vamos a multiplicar esos 5.000 pesos por cada metro cuadrado que él haya ido trabajando en este procedimiento.
¿De acuerdo? Y finalmente, al identificar la función, que eso es lo que nos trajo hasta acá, ¿cierto? El tema de las funciones, tendríamos entonces, observe atentamente la función, serían los 5.000 pesos que él nos cobra por cada metro cuadrado, multiplicado justamente por el avance que él haya tenido en términos de la X. La X nos va diciendo cuántos metros avanzó, ¿de acuerdo? Y cuando tenga los 5.000 pesos por cada metro cuadrado, no nos podemos olvidar del costo fijo que le agregamos, ¿cierto?, a la mano de obra completa, que eran efectivamente esos 20.000 pesos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quiere decir que en la medida que esta persona vaya avanzando con la cantidad de metros cuadrados, lo reemplazamos por la X y podemos darle solución a cada momento del avance de ese trabajo. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, yo sé que a más de alguno probablemente le resulte un poquito enredado todo esto. El tema es que se trabaja, al igual que en los casos anteriores de cosas que no entendíamos a la primera, a todos nos pasa lo mismo, nadie nace sabiendo. Al igual que eso, la idea de esto es que para poder comprenderlo de mejor manera, ¿cierto? De ir aumentando cada vez más la comprensión acerca de esto, es trabajarlo, 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 equivocarse todas las veces que sea necesario hasta que nos salga de la manera que corresponde. Y la única forma de lograr eso es practicarlo muchas veces, ¿ya? En todo caso, si hay dudas, obvio que lo vamos a volver a explicar, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a avanzar entonces ahora con el siguiente caso, que están estrechamente relacionados, por supuesto. La idea es siempre la misma, la idea es dar siempre los mismos pasos. El caso número 2 dice que un mecánico atiende 4 automóviles cada día y por cada automóvil el mecánico gana 15.000 pesos, ¿ya? Además de recibir un sueldo fijo mensual de 200.000 pesos. ¿Ya? Las condiciones son más o menos las mismas, si ustedes se pueden dar cuenta. ¿Ya? Hay una cantidad que el mecánico va ganando por cada auto que vaya arreglando, ¿cierto? Pero además hay una cantidad fija mensual. Entonces la expresión, se nos pregunta nuevamente por lo mismo. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular sus ingresos en función de los días trabajados? Entonces acá a mí me gustaría ya empezar a hacerle algunas preguntitas. Como por ejemplo, los 200.000 pesos, ¿qué hago con ellos? Cuando ya tenga todo lo demás listo, ¿se lo multiplico al resto de la expresión? ¿Se lo sumo a la resta de la expresión? Si es un gasto fijo mensual, ¿qué debería hacer con él, con los 200.000 pesos? ¿Qué opinan, chicos? Sumarlos, ¿no? Tenerlo como, Ya Fernando propone que hay que sumarlo. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Mauricio, ponerlo como base. sí podríamos pensar en ponerlo como para iniciar el armado del asunto este, ¿cierto? Sí, podría ser una buena opción, ¿ya? Pero finalmente lo que más nos interesa es qué es lo que voy a hacer con estos 200.000 pesos pensando en lo que dice antes de llegar a la cantidad. Dice sueldo fijo mensual, o sea, los 200.000 pesos son algo permanente, ¿cierto? Eso nos está diciendo entonces que esta cantidad no va a cambiar, es algo que es constante. Y cuando se trata de algo que es constante, ese algo debe ser agregado al final, ¿ya? Como dato entonces, para que lo mantengamos acá en la mente, un elemento que es fijo, que no va a ser alterado de ninguna forma, es una constante. Y las constantes siempre se agregan al final de la expresión, ¿de acuerdo? O sea, podemos hablar de algo que se suma o de algo que se resta. Y en este caso, como me dicen que es un cargo fijo mensual, quiere decir que lo vamos a sumar, ¿ya? Y lo vamos a sumar al final. Ahora, tomando los dos primeros datos, tendríamos que esta persona, como máximo, puede atender 4 automóviles cada día, ¿ya? Y por cada automóvil él podría ganar 15.000 pesos, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo lo vamos a construir. Primer paso, dado que el mecánico cobra 15.000 pesos por vehículo y atiende como máximo 4 vehículos diariamente, su ganancia diaria corresponde a 15.000, obviamente,
por 4, ¿cierto? Vamos a suponer que todos los días está atendiendo cuatro vehículos y que no ha tenido ningún problema ni nada extraordinario le sucede durante el día. O sea, todos los días él, sin ningún problema, puede atender cuatro vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, si a cada vehículo, por cada vehículo se le pagan 15.000 pesos, entonces esta persona diariamente estaría cobrando 60.000 pesos. ¿Ya? Ahí está reflejado. Veamos el segundo pasito. Dice que por cada día trabajado, su ganancia diaria corresponde a, fíjense en la expresión, ahí dice, ganancia diaria, o sea, estamos en función de los días, ¿de acuerdo? Recuerden que lo que está, la variable que está entre paréntesis, en el fondo es lo que me dice en función de. Acá, G, les recuerdo que esa letra puede ser cualquiera. F de X, G de X, H de X, ¿cierto? ¿Ya? Pero en este caso no estamos usando una X, porque la variable que cambia, para este caso puntual, son los días. De hecho, ahí está orientada la función. La pregunta me dice, sus ingresos en función de los días, ¿ya? Ahí me están indicando cuál es la función que necesito construir. En función de los días, ahí está, variable D, ¿de acuerdo? Ahora ya sabemos cuánto gana diariamente. Serían 60.000 pesos, ¿cierto? Lo acabamos de calcular en el paso número 1. Y esos 60.000 pesos los multiplicamos por justamente la cantidad de días que esta persona trabaja, que este mecánico trabaja, ¿ya? Entonces, esa función me está entregando cuánto dinero gana este mecánico diariamente atendiendo a los vehículos. Ojo, solo con el hecho de atender vehículos gana esa cantidad de plata por día, ¿de acuerdo? Pero además, algo que dijimos al comienzo, paso número 3. Como el mecánico tiene un sueldo fijo de 200.000 pesos, sus ingresos podrían modelarse mediante la expresión que se ve a continuación. ¿Ya? Entonces, como se los planteé al comienzo, los 200.000 pesos son un cargo fijo, ¿cierto? Y eso, como es una constante, lo agregamos al final, ¿cierto? Y en este caso, ese agregarlo al final corresponde a una suma, porque es un gasto, ¿cierto? Es algo que él gana. Y como lo gana, obviamente se aumenta su sueldo. Y al aumentar estamos hablando obviamente de una suma, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los 60.000 pesos que él gana diariamente, ¿cierto? Que lo vamos a multiplicar por D por los días, más 200.000 pesos, donde D corresponde a los días trabajados. O sea que con esta función podemos saber, por ejemplo, cuánto dinero va a recibir el mecánico a final de mes, ¿ya? A final de mes normalmente se calculan 30 días, eso quiere decir entonces que serían 60.000 pesos por 30 días, ¿cierto? Y le sumamos los 200.000 pesos que es el cobro fijo de su sueldo y obtendríamos entonces el cuánto dinero vamos a otorgarle a esta persona al final del mes, luego de los 30 días, ¿ya? Bien, ese sería entonces un segundo ejemplo. Vamos al tercero. Los gastos de un viaje escolar por 10 días consisten en 235.000 para transportar al curso 5.000 pesos. Ya, vamos tomando nota. Lo primero, el viaje escolar que dura 10 días. Ya eso hay que tenerlo en mente, ¿cierto? Es uno de los datos que nos pueda servir. Ahora me dicen que el gasto del viaje escolar consiste en 235.000 pesos para transportar al curso. O sea, estamos hablando que 235.000 son solo transporte. Eso quiere decir que los 235.000 pesos, si pensamos de manera lógica, no aumentan y tampoco disminuyen. O sea que nuevamente estamos hablando de un gasto que es fijo. ¿De acuerdo? Ya sabemos qué es lo que hay que hacer con él entonces. Si es un gasto fijo, quiere decir entonces que estamos hablando de algo que no va a variar. ¿Ya? Es una constante. Luego, coma, le reitero, lectura comprensiva, coma, 5.000 pesos diarios para gastos de alimentación por cada estudiante y 10.500 pesos también diarios para alojamiento por estudiante.
¿Cuál es la relación matemática que nos permite calcular el costo del viaje? Que hay que determinarlo a través de C, costo total del viaje, a través de C, en función del número X de participantes, ¿ya? En función del número de participantes. O sea que, en este caso, estaríamos hablando de que la variable independiente sería, como dice ahí, en función de, ¿cierto? En función del número de participantes. Estamos hablando que la variable independiente sería cuántos alumnos van a participar, ¿ya? O sea, estamos hablando de que en este viaje pueden participar, supónganse ustedes, 50 alumnos, así como podrían participar 10, pero la cantidad de alumnos que participen, vamos tomando datos que ya habíamos tenido desde antes, la cantidad de alumnos que participen, el costo del viaje, el costo del transporte, sigue siendo el mismo. O sea, lo que le dije antes, ese valor no va a cambiar, ¿ya? Todo lo demás sí puede cambiar en función de cuántos alumnos son. Entonces, nuevamente, vamos paso a paso. Cada estudiante debe pagar 5.000 pesos, alimento, 10.500, alojamiento. Por lo tanto, cada estudiante extra o cada estudiante, dicho de otra forma, que se va agregando al viaje, paga un total de 15.500 pesos diariamente. Estamos juntando, ¿cierto?, lo que es la alimentación y el alojamiento. Entonces, entre ambos tenemos 15.500 pesos diarios, resultando, fíjense en la cantidad que aparece después, 155.000 por los 10 días de viaje, ¿ya? O sea, si son 15.500 pesos diarios y el viaje dura 10 días, lo obvio entonces es que los 15.500 lo multiplicamos por cada uno de los días. Tenemos un total de 155.000 pesos por los 10 días de viaje. Luego, segundo paso, X corresponderá a la cantidad de estudiantes, ¿cierto? Que es justamente lo que nos dijeron, en función de la cantidad de estudiantes, ¿ya? En el número de participantes. Entonces, como X corresponde a eso, la expresión que modela cuánto pagarán todos los estudiantes que participen en términos de alimentación y alojamiento corresponde a la cantidad de los 10 días por X, que representa a la cantidad de alumnos. ¿De acuerdo? ¿Ya? De hecho, eso es lo que dice al comienzo el paso número 2. X corresponde a la cantidad de estudiantes. ¿Ya? Entonces sería, le vuelvo a insistir, el costo de diario, ¿cierto?, entre alimentación y alojamiento por cada estudiante. ¿Ya? Pero eso es solamente lo que significa, le vuelvo a reiterar, solo lo que significa alimento y alojamiento. Nos falta algo que está enunciado, está en el enunciado. Veamos, ¿qué es lo que nos estaba faltando? Finalmente, considerando el transporte, el costo de viaje se modela mediante la expresión, ahí dice claramente lo que nos faltaba, considerando el transporte. Tenemos entonces 155.000 por X más 235.000. ¿Ya? Ese sería entonces el modelamiento de esa función. Tenemos, finalmente, les recuerdo, C en función de la cantidad de participantes, que es X, ¿cierto? Corresponde a el costo de alimentación y alojamiento por por los 10 días, multiplicado por cada alumno, más el costo del viaje, ya el costo en transporte, ¿de acuerdo? Y tendríamos entonces los valores finales. Vamos entonces. La pregunta, ¿cuánto pagarán por su viaje si asisten 5 estudiantes? Lo que yo le decía adelante, ¿ve? ¿Qué cosa no cambia? La constante no cambia, ¿cierto? Y eso es el valor del transporte. Entonces, si tomamos la función que nosotros mismos acabamos de construir, fíjense, ahí está la función que acabamos de construir, ¿cierto? Y eso lo planteamos frente a la pregunta, ¿cuánto pagarán por su viaje si asisten solo 5 estudiantes? Tendrían que tener mucha plata. De partida solo para pagar el transporte. Entonces, simplemente debemos reemplazar la cantidad de estudiantes por la X, ¿cierto? Que en este caso corresponde a 5 estudiantes. Y obtenemos, como dice ahí, entonces, 2 puntos, no, ahí sí funcionó.
Ya. Al reemplazar, la operación es simplemente quitar la X y colocar su valor, ¿cierto? Les recuerdo que primero se hace la multiplicación, cuidado, no nos vamos a caer en algo tan simple como eso. Primero la multiplicación, al final la suma. Y el resultado entonces sería de que estos 5 estudiantes, entre los 5, deberían pagar 1.010.000. Lo que sería exorbitante, pero en fin, no nos importa si es mucho o es poco, lo que nos importa es que efectivamente nuestro modelo sí funciona. ¿De acuerdo? Obviamente que los costos se van a ir abaratando en la medida de que vayan 10 estudiantes, que los estudiantes vayan aumentando, ¿cierto? Muy bien, veamos. Número 4. Este es un procedimiento que se aplica mucho en temas de biología y en temas de infectología también, que es un área de la medicina muy recurrente. La Escherichia coli, me imagino que más de alguna vez tienen que haber escuchado hablar de esa bacteria. Es re complicada esta cuestioncita. Tenemos que se produce por fisión binaria, ¿ya? Lo que quiere decir que una célula se divide en dos células, ¿ya? Binario, doble. O sea que si yo tengo una sola, esa sola se divide en dos, esas dos se dividen en cuatro, esas cuatro se dividen en 8, sucesivamente, ¿cierto? Esta bacteria en condiciones normales se divide cada 20 minutos. ¿Cuántas bacterias habrán al cabo de una hora? ¿Ya? Ahí está el esquema, ¿cierto? De la división de la célula y todo lo demás, que en realidad es un esquema más que nada de tipo biológico que nos sirve solamente para hacernos una idea. Nada más que eso. No tanto para llamar nuestra atención. Sin embargo, la otra parte tenemos, se comienza la reproducción con una bacteria. Estamos hablando de que en el minuto 0 tengo una bacteria. Entonces, fíjense en la evolución. En el minuto 0 tengo una bacteria, quiere decir que cuando el tiempo T minúscula avanzó 20 minutos, entonces tengo dos bacterias, obviamente. Luego pasaron 20 minutos más, ya serían 40 minutos, ¿cierto? Y tengo 4 bacterias. Cada una se dividió en dos. Luego tengo 60 minutos porque ya le aumenté 20 minutos más y obvio que los 60 minutos representan ya una hora, ¿cierto? Entonces al cabo de una hora se acaban de volver a duplicar y tengo 8 bacterias. La respuesta formal entonces es que al cabo de una hora habrán 8 bacterias. El tema es que tenemos que modelarlo esto. ¿Cuál sería la función matemática que indica la cantidad de bacterias por cada hora? Ya sabemos que cada 20 minutos se duplica, ¿cierto? Ese es un dato importante. Lo segundo es que el tema del tiempo tiene que ver siempre con la misma cantidad de minutos. Serían 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos cada vez que se duplique. Entonces, considerando ambos datos, ¿cierto? Sabemos que por cada hora que pase, la cantidad de bacterias se octuplicará. Lo acabamos de comprobar, ¿cierto? Pasa una hora, entonces en una hora una bacteria llegó a conformar 8 bacterias. A eso se refiere entonces la palabra. Se octuplicará, se octuplicó, ¿ya? Se multiplicará por 8 debido a que se duplica cada 20 minutos y en una hora se duplicará 3 veces. Ahora, ¿qué me está reflejando este dato? Que en una hora se duplicará 3 veces. Quiere decir entonces, fíjense en la expresión, está ahí señalada, se la muestro con el puntero del mouse. Fíjense la expresión. 3 veces se duplicó, ¿ya? O sea, estamos hablando de que ese duplicó lo estoy manifestando como la base, ¿cierto? Que es el doble, ¿cierto? Una por 2, podríamos decir, pero ese 2 cada 20 minutos se vuelve a multiplicar por sí mismo. Lo que quiere decir entonces que esas 3 veces lo podemos entonces tomar como multiplicado por sí mismo 3 veces, efectivamente, lo que conforma finalmente la potencia, ¿cierto? 2 elevado a 3. Por lo tanto, la función que modela la cantidad de bacterias por hora corresponde a, fíjense qué sencillo, ¿ya? Recuerden que esto se octuplica cada hora, ¿ya? Y la función está justamente de acuerdo a cada hora que va transcurriendo. Por lo tanto, tendríamos que la función se expresa como 8
elevado a t, donde t obviamente refleja el tiempo, ¿de acuerdo? Se octuplica cada hora. ¿Qué pasa si t fuera igual a 0? Si t fuera igual a 0, o sea, estamos hablando del minuto 0, estamos hablando de la hora 0. En la primera hora, la hora no ha transcurrido una hora, ¿cierto? T elevado a 0, o sea, 8 elevado a 0, me refiero a eso. Si t es igual a 0, entonces 8 elevado a 0 corresponde a 1, o sea que el procedimiento todavía no ha comenzado. Calza perfecto, está ahí. ¿Qué pasa si t es igual a 1? Eso corresponde nuevamente, ¿cierto? Propiedad de potencia, corresponde nuevamente a la base. Se octuplicó en una hora. Calza bien. ¿Qué pasa si t es igual a 2? O sea, 8 al cuadrado. Efectivamente. Muy bien. Entonces, vamos avanzando. ¿Cómo podríamos comprobar que la precisión es correcta? Con lo que yo le acabo de indicar. Fíjese. Simplemente podemos reemplazar a t igual a 1 en la función formulada y comprobar que la cantidad de bacterias vayan coincidiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a comprobar entonces ahora, chicos. ¿Qué hora es todo esto? Uy, ya nos queda poquito tiempo. Por realizar una llamada internacional, una empresa cobra 250 pesos por cada minuto de duración de la llamada. Ah, no, faltó una coma ahí, ya. De nuevo, por realizar una llamada internacional, una empresa cobra 250 pesos, coma. Y por cada minuto de duración, la llamada cobra 30 pesos. ¿Ya? O sea, acá hay un gasto, uno de los dos gastos fijos. ¿Cuál sería el gasto fijo, chicos? 250. Los 250, sí, efectivamente. ¿Y qué es lo que va aumentando o disminuyendo, Sofía? Solamente con los dos primeros datos. Sofía Mella, ¿qué cosa va aumentando o disminuyendo? Se fijó en los dos primeros datos, ¿cierto? No está la Sofía, parece. Recuerde que lo puede escribir también, chiquillo. Ya, correcto, sí. El minuto, sabemos que son 30 pesos, sí, efectivamente, eso puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Muy bien, ¿ya? Entonces, fíjense la pregunta, ¿cuál es la función que modela lo que debe pagar un cliente C al realizar una llamada con esta compañía? Entonces, ya sabemos cuál es el gasto fijo y cuál es el gasto que cambia, ¿cierto? Entonces, si me piden construir la función, que es lo que me están pidiendo ahora, para realizar una llamada, ¿cómo le cobro yo a una persona? ¿Qué necesito saber, Alex Montoya? ¿Qué necesito saber para cobrarle a esta persona? Ya sé cuánto es el cobro fijo, ya sé cuánto se cobra por cada minuto, pero si una persona cualquiera hace una llamada que no sé cuánto va a durar, ¿qué es lo que deberíamos saber? Ya, se me adelantó la Aileen, pero contestemos la pregunta primero. Alex Montoya, ¿qué es lo que necesito saber para poder cobrarle a la persona que hace una llamada? No está Alex. Christopher Velarde, ¿estás por ahí? ¿Qué necesito saber? Escríbanlo. No hay problema con que lo puedan escribir, chiquillos. A ver qué me dice. Tiene toda la razón, Fernando. Sí, efectivamente, necesito saber cuántos minutos ha hablado esta persona. Algo tan sencillo como eso. ¿Ya? Sí, sí, Christopher. Ya, pero antes, no espere que conteste otro compañero primero. Ya, efectivamente necesito saber la cantidad de minutos que habló. Por lo tanto, quiere decir que esa cantidad de minutos que la persona habló, como no lo sabemos, lo vamos a reflejar con la X, ¿cierto? Ahora, ya sabemos que la cantidad de minutos son X, y además sabemos cuál es la cantidad fija, y además sabemos cuánto hay que cobrar por cada minuto. Entonces,
Vamos votando. Quiero que escriban todos ahí en el chat. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La Ailín ya contestó. Fernando está listo. ¿Quién más? Ah, ¿están seguros? ¿Así de seguros? No se vayan a sorprender, cuidado. Están todos contestando la letra E. No se vayan a sorprender, cuidado. Ya, también. Priscila también. Aldo también. Matías dice que es la A. ¿Ya? La letra A. ¿Estás seguro, Matías? ¿No le faltará nada a eso? Ya, atentos. Ya, vamos a revisar. Ya la mayoría de ustedes contestó. No, yo no he dicho que no es la E. Cuidado. Yo dije que se podrían sorprender. En una de esas contestaron muy rápido. A eso me refería. ¿Ya? Probablemente no sea la E. No lo sabemos. Pero fíjense. En realidad es sumamente sencillo. Ya. Entonces, como ya lo dijimos, son X los minutos que habla un cliente, por lo que se tiene que pagar 30 pesos por cada minuto, o sea, 30 por X, ¿cierto? 30X. Listo. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, de partida ya solo con eso me pueden servir la alternativa B, la D y la E, ¿cierto? La A no me sirve porque no están los 30 pesos. Hay que incluir los datos. Hay que fijarse bien en cuáles son los datos. La número 2 dice, dado que la empresa cobra fijo 250 pesos por llamada, el cliente deberá pagar, dos puntitos, efectivamente, tomen nota, fíjense, 30X más 250. Todos tenían la razón. Sí, se pasaron. Ya, muy bien. La letra E, entonces. Avancemos otro poquito. Si un dólar, a ver si esta la hacen un poquito más rápido. Si un dólar equivale a 779 pesos, vamos a suponer que está a ese precio el dólar. Perdón. Perdón. ¿Cuál es la expresión que relaciona la cantidad de X pesos, ¿ya?, con la cantidad de Y, llamémoslo así, de Y de dólares correspondientes? O sea que en función de los dólares. ¿Qué quiere decir? Chiquillo, cuando aparezca esto, lo que yo debo comprender es que si me hablan de función, entonces eso es lo que yo voy a obtener como resultado, recuérdenlo, ¿ya? Les recuerdo que f de x es lo mismo que y. Entonces, si me están pidiendo en función de x, lo que me están pidiendo es el resultado de la expresión, ¿ya? Entonces, leamos la pregunta de nuevo. Dice, ¿cuál es la expresión que relaciona la cantidad de X pesos, no sé, cuánto sea la cantidad de pesos, ¿cierto? Pero que me dé como resultado dólares. ¿Cuál sería esa expresión, chiquillo? Juéguensela. Ah, un poquito más difícil esta parece, ¿eh? Un poquito más complicada. Ya, Ailín ya se la jugó. Bien. Hernández, Escalona, apoyaron a Ailín. Constanza dijo A. Ya, Nicole y Priscila dicen B. Ya, ok. Alex también dice B. Perfecto. Mauricio, B, siguiendo a todos los demás. Ya. ¿Quién dijo la A? Se me olvidó. Constanza Prado dijo A. Ya, es la única que difiere, parece. Es la única distinta. Y Alex dice que también puede ser la letra D. Que no se puede... Ah, la última. 779 más X. Ya.
Chiquillos, de lo que estamos hablando es algo sumamente sencillo, de convertir pesos en dólares. Entonces, les recuerdo lo que le dije al comienzo. La pregunta está planteada de acuerdo a dólares, o sea, ¿cuántos dólares obtengo? ¿Ya? Y cuando me dicen f de x de dólares, o sea, lo que me están diciendo es que en función de los dólares, o sea, dicho de una manera más sencilla, me están diciendo, tienes esta cantidad de pesos, transfórmalos en dólares. Me están pidiendo convertir de pesos a dólares, obtener dólares. ¿Ya? Fernando Escalona se cambió, dijo que es la letra A. ¿Ya? Ok. Todos tenemos derecho a cambiar. Veamos, la respuesta correcta es... Quiero encontrar la función a la que al ingresar la cantidad de pesos chilenos me arroje la cantidad de dólares. Eso era lo que yo le estaba diciendo, ¿ves? Número 2, la función indicada en B no puede ser debido a que me está indicando la equivalencia de dólares a pesos chilenos. ¿Ya? De hecho, fíjense lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué pasa si yo tengo 100 pesos y, o ya, pongámosle 1000 pesos y eso lo multiplico por 779? En el fondo eso no me está dando dólares, sino que estoy Creo que nadie multiplicando entendió la pesos por pregunta. pesos. Efectivamente, estoy multiplicando pesos por pesos y eso no me está dando dólares, ¿cierto? Estoy aumentando, de hecho, la cantidad de pesos. La número, el 3 me dice, la función C tampoco puede ser correcta debido a que no me indica ninguna equivalencia. De hecho, eso no es nada más que una constante. La 4, la D, me dice que está indicando la suma entre pesos chilenos y el valor de $1. Y el valor de $1. Lo que no me dice nada en el fondo. ¿Ya? Alternativa correcta. Ahí está, mire. ¿Se da cuenta? Más de alguno puede decir ahora, ah, ¿verdad? Claro, pues, ¿qué pasa si yo quiero convertir en dólares? Yo sé que cada dólar cuesta 779 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 1.000.000 de pesos y lo quiero transformar en dólares? No lo puedo multiplicar por 779, po. Lo quiero transformar en dólares. Entonces quiere decir que el 1.000.000 de pesos, al transformarlo en dólares, lo divido por 779 pesos. Y eso me va a dar efectivamente cuántos dólares son. Les recuerdo que el dólar es más caro, de hecho ahí está el precio, es más caro que un peso. ¿De acuerdo? Ya, ahora si yo quisiera hacerlo al revés, si yo quisiera saber cuántos pesos son dólares, ahí entonces voy hacia la otra expresión, que es la que ustedes eligieron en mayoría. ¿Ya? Como les dije delante, en realidad es cosa de acostumbrarse nomás, de razonar un poquito más, de demorarse un par de segundos más en comprobar, ¿ya? En comprobar que lo que están pensando está correcto. ¿De acuerdo? Ya. Ya, chiquillos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo se llama lo que aprendimos ahora? Modelar. Sí, Fernando, lo que estamos haciendo es un modelamiento, toda la razón del mundo. ¿Por qué es importante la habilidad de modelar en las funciones matemáticas? ¿Por qué podría ser importante esto? En el fondo, cuando hablamos de que si es o no es importante, estamos hablando de que en dos aspectos principales. ¿Me sirve a mí como persona? ¿Me sirve como para desenvolverme en la sociedad? ¿Sería importante? ¿Me serviría esto de alguna forma o no? ¿Qué opinan? O sea, Pues sí, sí. profe, se puede aplicar en problemas de la vida real. O sea, yo, por ejemplo, respondí la B en la última porque yo de vez en cuando suelo revisar el peso y el dólar, así, y son cosas que sí funcionan en la vida real, pues sí se ocupa. Claro que sí. Sí, efectivamente, tiene toda la razón. De hecho, lo más probable es que la mayoría de ustedes, y ojalá así sea, y ojalá fueran todos, más de alguna vez les va a tocar salir del país. Y al salir del país necesitan saber cosas como lo que modelamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Y además, por otra parte,
está lo que manifestaba hace rato atrás, hace unos minutos atrás, su compañero, con respecto a los procedimientos que tienen que ver con las distintas profesiones, que yo también se lo mencioné. ¿Ya? Entonces, obvio que es bastante importante con respecto a lo que es la vida diaria. Bien, ¿podrían crear un resumen o una lista de tips para modelar a partir de una situación de contexto? A ver, la pregunta en este caso lo que le está diciendo es, ¿ustedes creen que podrían hacerse su propio listado de qué hacer y de qué no hacer también, como para poder modelar una situación matemática? ¿Creen que lo pueden hacer o Yo no? podría, yo podría decirle, no sé, Sí, de verdad. Ya, entonces, eh, podría ser como que los números que sean, o sea, que no se tengan que modificar, que se va a hacer 100%, ajá, se quede de lo último y que se modifique según lo que vaya pasando, o sea, tipo con el tiempo o con cantidad, una cosa así. Y si se transforma ya es f de x. perfecto. Muy bien. Bien dicho, Aileen. Aileen, ¿cierto? Aileen Alarcón. ¿Usted me está hablando? Sí, sí. Sí. Aileen tiene toda la razón. Y de hecho sería bastante bueno que cada uno de ustedes practicara hacerlo, de manera de que no entren en errores, ¿ya? O sea, que ustedes mismos se hagan un paso a paso, así como apareció al comienzo de la clase, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, lo mismo lo podrían hacer ustedes con sus propias palabras y yo les aseguro que en corto tiempo están dominando esto sin ningún problema, ¿ya? Bien, chicos, ¿qué debemos hacer después de la clase? Al igual que las clases anteriores, se va a publicar la evaluación formativa número 3. Eh, Chicos, en algunos casos no me envían, a mí, como profesor, no me envían inmediatamente el link para la evaluación formativa, sino que lo primero que hacen es compilarlo y trabajarlo en el Drive del colegio. ¿Ya? Para el que lo quiera tener inmediatamente, yo no lo tengo inmediatamente, lo va a encontrar inmediatamente en el Drive del colegio. Y eso yo creo que a partir de unas 6 horas más o menos. ¿Ya? Así que si quieren verlo hoy día, en la tardecita, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya después de eso, ahí recién me mandan el link a mí. Así que yo creo que a partir de mañana me podrían, los que no puedan accesar a la página del colegio o al drive del colegio, a partir de mañana recién, pero mañana ya es sábado. Pero no importa, igual los voy a atender mañana, ¿ya? Para el que quiera hacer alguna pregunta o pedirme el link, ¿de acuerdo? Ya chicos, eso ha sido todo por hoy entonces. Un placer haber estado con ustedes nuevamente. Eh, Les vuelvo a recordar, si algunos de ustedes, que el tema este de la participación en clase está siendo tomado en cuenta para una planilla que en el fondo va a reflejar una nota, ¿ya? Tanto asistencia como participación. Así que prender la cámara y quedarse mirando y no pescar mucho, en el fondo no los va a ayudar tanto como para adquirir los conocimientos tampoco, que es la parte que nos interesa, ¿ya? Que no queden muy atrasados. Se hace lo posible a través de Internet, pero a pesar de todo lo que nosotros queramos hacer, todavía no es suficiente. Así es que traten de motivarse, ¿ya? Yo los voy a apoyar lo más que pueda, lo más posible, pero obviamente si no hay mucho que tomar en cuenta de parte de ustedes, en realidad no se puede hacer mucho más. Así es que ánimo, pónganse las pilitas, ¿de acuerdo? Ya chicos, llegamos hasta acá el día de hoy. Nos vemos entonces en la próxima clase y por favor sigan cuidándose, ¿ya? Nos estaremos viendo pronto entonces. Que estén súper bien. Chao, profe. Chao, chao. Chaito, que estén bien.